esta noche estamos hablando de lo que ha sucedido en México, los hechos conmovedores de Ayotzinapa, pero alrededor, ¿qué es lo que está pasando? La crisis del Estado mexicano, los pronunciamientos internacionales, la lucha contra el narcotráfico. Rafael, quiero volver contigo. Desde que se fue la DEA de Bolivia se generaron menos escenarios de violencia. ¿Por qué crees que haya sucedido esto? Bueno, yo creo que en parte también porque Bolivia no es un eslabón muy importante en la cadena del narcotráfico, no es la escena, digamos, actualmente mexicana, antes colombiana, la antesala, digamos así, al ingreso del mercado de consumidores, ¿no? Que es siempre normalmente el lugar más lucrativo y también el más controlado de alguna manera. O sea, estamos bastante más lejos, digamos así, y creo que esa es una de las explicaciones. De todos modos, tuvimos olas de violencia muy graves antes, porque había una erradicación compulsiva y había un enfrentamiento, digamos, del Estado boliviano con los productores de la coca, básicamente, ¿no? Entonces, al haberse hecho un esquema concertado, al haberse, digamos, negociado y estarse negociando permanentemente este proceso, me parece que eso de alguna manera se ha resuelto. Creo que es la combinación de ambas cosas, o sea, y en eso volviendo a lo que decía Daniel, yo creo que es urgentísimo hablar en América Latina del ejemplo uruguayo y de cualquier otro esquema creativo distinto que rompa con este esquema prohibicionista de los Estados Unidos, de la Convención del 61 y lo que viene después. Yo creo que la primera cosa que a mí se me ocurre de ver los hechos en México es legalicemos las drogas. Efectivamente, me parece que ese es un tema que habría que discutir con mucha seriedad, separar el narcotráfico del consumo de drogas, considerar el consumo de drogas como un tema de salud pública y darle un tratamiento distinto, despenalizar el consumo y comenzar entonces a reconcentrar el Estado en los asuntos que realmente valen la pena, en los que interesan. Yo creo que varios países han estado discutiendo eso, ahí cerquita de México nomás, Guatemala ha planteado varias veces el tema. Yo creo que eso es urgentísimo, es decir, no vamos a poder derrotar, caiga Peña Nieto, entre quien sea, aparezca Morena en el escenario y se tenga que hacer cargo del Estado. Yo no sé igual el tema concreto específico de la violencia, de esta imbricación entre mafias, cada vez más descentralizadas, que entran cada vez más a los vasos capilares de la sociedad, es decir, que se expanden en todas partes, ¿no? En los barrios, en las comunidades, en los pequeños municipios. Eso hace que sea muy difícil de combatir y entonces sí, hay que buscar visiones más creativas. Creo que es el momento de hacerlo. Y ojalá esta tragedia sirva también para introducir ese debate en América Latina y en el mundo, ¿no? Daniel, tú que te has dedicado este último tiempo a partir de revisar, leer, mandar a hacer estudios con relación a las cifras de las drogas. ¿Cómo están las cifras en Bolivia, no? Rafa decía que Bolivia, bueno, no es un eslabón importante, aunque nosotros escuchamos muchas voces, incluso al interior del país, donde se indica que el narcotráfico tiene una influencia importantísima, particularmente en el gobierno de Evo Morales. Entonces yo quiero que nos desarrolles un poco las cifras y luego la percepción de este tipo de comentarios. Bueno, en primer lugar, respecto a lo que es el tráfico de drogas, ¿no? La importancia que está adquiriendo Brasil y Argentina como mercados, eso es lo que pone a Bolivia en una situación muy dificultosa. Porque Colombia, todavía lo que es el narco colombiano, sigue mirando hacia Estados Unidos, pero más al sur, desde Perú, lo que se está intentando es llegar hasta Brasil. Brasil lo tiene esto bien claro. Hemos escuchado cuántas veces que un eje principal de la relación con Bolivia para ellos es el narcotráfico. Tienen sus drones en la frontera, tienen destacado no sé cuántas tropas. Lo propio la Argentina, lo propio el Brasil con el Perú, porque el Brasil se convirtió en el segundo mercado de consumo de cocaína. Eso es un dato alarmante, ¿no? Porque ya no es solamente Estados Unidos y Europa, los países ricos, y los demás que no tenemos ni para comer, no nos alcanza para drogarnos. Así nos los han querido vender este tema de la lucha contra las drogas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es combatir a la producción y al crimen organizado, pero vemos que en nuestros países cada vez más es un problema el consumo de drogas. De la encuesta que hemos realizado el año pasado, claro, no hay un dato que podamos decir cuánta gente en Bolivia consume marihuana, cuánta gente consume cocaína, ¿no? Que eso es lo que está esperando mucho igual la prensa para que lo mostremos, porque lo que se tiene en las encuestas son las prevalencias del último mes, de los últimos 12 meses. Pero hay datos alarmantes, como por ejemplo que los bolivianos comienzan a drogarse con éxtasis. A diferencia de lo que sucede en el mundo, que casi todos comienzan con marihuana, acá en Bolivia hay mucho éxtasis y me parece que no hay suficientemente conciencia sobre estas metanfetaminas. La cocaína obviamente es muy cara para un país como Bolivia, pero para Brasil y para Argentina, ¿no?
Entonces, los datos, si bien nos muestran que en Bolivia no hay mucho problema con el consumo, sería preguntarnos, ¿no?, ¿por qué tenemos que hablar nosotros sobre esta legalización de drogas? Y para nosotros, al estar entre dos mercados grandes, es, yo creo, lo principal, ¿no? Y si lo hacemos solamente nosotros no va a servir, sino que tiene que ser algo como región para ver qué hacemos con el problema de las drogas y seguimos prohibiendo, cómo le damos poder al narcotráfico, como lo que ha pasado en México con los 43 estudiantes. Aquí yo diría, entonces, el problema más grande no es las drogas, sino es el enfoque que se le da a las drogas. Es un enfoque trasnochado, podríamos mencionar a Nixon, y al final, ¿qué es lo que hace? Que nos conflictúa a los que no podemos tener esta capacidad de combatir el crimen, porque si tú te pones a pensar en Estados Unidos y en Europa, está cada vez más adelantado este debate. En Estados Unidos ya son 2 estados y 2 que van a hacerlo pronto. 4 estados que la marihuana no la consideran problema, más allá que Holanda, ¿no? Al igual que Uruguay, que se ha legalizado el consumo y la producción hasta ciertos niveles, puedes tener tu planta en tu casa. La gente va a comenzar a morir de sobredosis, decían. Pero ¿cómo la marihuana? Más bien nosotros estamos con este problema que decimos, no queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes se droguen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Decir, ok, no va a haber drogas, pero cuando tú salgas a la calle te pueden matar en la esquina el crimen organizado. Ah, bueno, pero la cosa es que no se vendan drogas en la calle. ¿Qué es lo que estamos llegando? Estamos llegando a esto, que 43 estudiantes, que claro, eran de ideología de izquierda, están en contra de este alcalde, entonces es una llamada, a ver, llamo a la policía o llamo a la otra banda. Bueno, entre los dos repártanse, pero me hacen desaparecer los 43 estudiantes. Y el día siguiente puedes decir una evaluación que diga la política de drogas funciona, porque no hay drogas disponibles en la calle. El crimen organizado, con todo el poder que tenga, bueno, es daño colateral, pues bueno, parece que no había sido un daño tan colateral, ¿no? Y en esto sí, para Bolivia, el caso es que no comience a ingresar el crimen organizado por estos mercados atractivos que están al lado, ¿no? Porque, repito, Bolivia no tenemos nosotros el consumo como para que hay esto, no estamos cerca de Estados Unidos, no estamos cerca de Europa, ese es el tránsito que antes era hacia el Atlántico, digamos. ¿Estar cerca de Brasil es un problema? En el caso del narcotráfico, sí. Si bien para el comercio es una oportunidad muy grande y estamos nosotros en el camino del Brasil hacia la China, es una oportunidad grande, pero en el caso del narcotráfico, sí. Porque es un país que tiene ya muchos más consumidores por el poder adquisitivo que hay en Brasil. Entonces el problema es, ¿qué está haciendo Brasil en esto y no puede actuar solo? Tenemos que nosotros actuar conjuntamente con el Perú más, porque estamos los tres en este problema. Hugo, a ver, no, César, voy a ir contigo otra vez. ¿Cómo ves a Bolivia desde México? Porque se ha intentado, digamos, también muchas voces, yo no sé si han tenido la repercusión que hubieran querido tener, pero sedimentar la idea de que Bolivia también sería un narcoestado. ¿Cómo se ve esta idea desde México? Mira, una cosa es cómo lo veo yo y otra cosa cómo lo ve el sector de la sociedad, el sector más grande de la sociedad mexicana, Bolivia, ¿no? Al sector más grande de la sociedad mexicana, porque quizás tú no seas un buen referente. Y te voy a decir por qué, estadísticamente hablando, después de España, México tiene los medios de comunicación que más han coordinado la guerra contra los gobiernos progresistas de América Latina, ¿no? Después de España no hay otro, el que le sigue es México, muy cerca, y a veces yo creo que está en primer lugar. Hay una matriz de opinión de que Evo Morales, el gobierno de Venezuela, ahora Uruguay, que el Pepe Mujica se le ocurrió impulsar la legalización de la marihuana, hay una necesidad de los medios de comunicación mexicanos de generar una matriz de opinión de que todo lo que pasa en los gobiernos de izquierda en América Latina son políticas equivocadas y está mal, pues, ¿no? Y desafortunadamente sí permea a la sociedad mexicana. Tú hablas de Evo Morales en los círculos normales, o sea, el ciudadano común y corriente, no se diga de Venezuela, que está súper satanizado, ahora de Uruguay, que pues, hubo un tiempo al principio del mandato del Pepe Mujica que se había vuelto hasta el abuelo de todos, todo el mundo quería al Pepe Mujica, y ahora con la legalización de la marihuana empezaron a abrirse los flancos en contra también del Pepe. Un nivel de contra Bolivia y contra Venezuela, Ecuador, que es una carrera contra ellos que a veces yo me pongo a pensar a ese nivel que ganan, pues, ¿no? Me parece ya que es una cosa medio personal de los medios de comunicación, pero que sí permea, pues, ¿no? Tan triste que estos políticos de izquierda, de los que hemos hablado, como los del PRD, con una ignorancia total, se atreven a decir
cosas en contra de los gobiernos de izquierda de América Latina, pues porque ellos también caen en la trampa de Televisa, ¿no? Un diputado perredista decía en las redes sociales, yo lo acabo de leer en el Twitter, cuando el presidente Evo Morales se pronunció en solidaridad con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un diputado del PRD publicó, mejor que se calle Evo Morales, pues porque su país está peor, ¿no? Y un ciudadano le pregunta que por qué, y él contesta, bueno, Bolivia es el país más pobre de América Latina. ¿Quieres que le siga? Eso es lo que contesta, para que se den una idea del nivel de ignorancia que hay, incluso en diputados de izquierda que deberían de tener un mínimo de conocimiento como para no decir tal burrada, pues, ¿no? Porque eso es una burrada, ¿no? Pero, tal vez en este tema me permitiría complementar la visión, porque bueno, México es un país muy grande y donde hay tal cantidad de gente y de maneras de percibir las cosas que es realmente tremendamente diverso. Y me acuerdo una de esas puse, cuando eran las elecciones de México, puse en mi face, ¿quién puede votar por Peña Nieto, Dios? Y claro, mis amigos que estaban en Guadalajara me dijeron, se ve que estás viviendo en la ciudad universitaria, ¿no? Que me estás saliendo de allí, ¿no? Pero bueno, voy a hablar desde donde estoy. Yo estoy en la ciudad universitaria, vivo en Coyoacán, entonces estoy entre estudiantes de la universidad pública, investigadores, en fin, ese es el... Pero desde ahí yo creo que hay una cosa que es importante. Si yo cuando fui a estudiar a México tenía 19 años, 18, el 88. Y ahí llegabas como el mexicano, el boliviano, pues simpático, buena onda, de un país ahí absolutamente extraño, sobre todo pobre, y que había algunas llamas y narcotráfico eventualmente, por ahí me ubicaba. Evidentemente nunca nadie supo más de lo que era Bolivia. Ahora Bolivia, yo creo que tal vez en el sector en el que yo me muevo, normalmente alrededor, digamos, de la universidad pública, en fin, en ese lugar que es un sector, digamos, ¿no? Claro. Tal vez muy limitado, pero es un sector. Los lectores de tu face. Los lectores, unos cuantos lectores de mi face, donde ya nadie identifica, salvo usted diputado, no sé, de mi pequeño mundo, a Bolivia como el país más pobre, o sea, ya nadie hace la referencia entre Bolivia y Haití. Todos te dicen Bolivia, Evo Morales, bien, mal, pero es Evo. Y es otra cosa, estás hablando. Y de pronto el nivel de politización y de la capacidad y necesidad de hablar sobre este país como un país no pobre ni narcotraficante, sino como un país donde pasan cosas interesantes que ameritan ser discutidas, es importantísimo. En UNAM, si tú te fijas, la cantidad de tesis y tesistas mexicanos, no bolivianos, bolivianos están haciendo otras cosas, pero de tesistas mexicanos que están haciendo tesis sobre Bolivia, es impresionante. Tienes coloquios sobre Bolivia y van bolivianos, que 2, 3 veces al año, personas que van y hablan sobre lo que está pasando en Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que y luego cuando fue Evo Morales también fue muy grato también, porque fue y habló en Coyoacán, estuvo un montón de gente ahí, y la gente lo escuchó con muchísima atención, con muchísimo gusto, desde las grandes personalidades, digamos, estaba González Casanova, estaba Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, hasta la gente que estaba ahí en la calle, la gente del barrio, fue y lo escuchó con mucha atención, porque realmente estaban también muy atentos a lo que estaba pasando. Entonces yo creo que no hay una visión tan negativa en ese sentido, por lo menos en algunos sectores. En otros seguramente que hay, digamos, en este país tan difícil. Me obligas a aclarar una cosa, porque el sector en el que yo me muevo, mucha gente con la que yo platico, con la que trabajo, lectores de Revolución 3.0, también tienen una imagen muy positiva de Evo Morales, ¿no? Yo hablaba del que se sienta a ver el Canal de las Estrellas, pues, ¿no? Y que ese, desafortunadamente, es el promedio, ¿no? Pero sí, me queda claro, porque pareciera que, no, hay muchísimos, es muy amplio el sector de quien reconoce lo que está pasando en Bolivia, o no tiene una imagen tramposa de lo que pasa en Bolivia, pero este sector cooptado por Televisa, por los hegemónicos, tienen esa idea, pues, ¿no? Digo, a niveles de que hasta un diputado federal diga cosas como la que mencioné. Es que eso es lo insólito, yo creo, ¿no? Un país que hizo una revolución tan temprana, ¿no? A principios del siglo XX, que efectivamente se estuvo desangrando durante varios años, producto de la propia revolución, de la lucha entre las fracciones revolucionarias y todo eso. Uno encuentra que es un país bastante despolitizado, ¿no? Creo que en general cuando uno conversa, yo también he vivido allí, encuentra eso básicamente, un desconocimiento pues ya casi
establecido, digamos, en la gente sobre las cosas públicas, ¿no? Yo creo que hay una especie de, no sé cómo se ha ido constituyendo esta especie de sociedad conservadora mexicana, que a pesar de estar en medio de las carencias, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que conocemos, sabemos, acerca de las cuales nos informamos, hace eso, ¿no? Hace ese tipo de cosas, vota por un Peña Nieto, aunque en la ciudad universitaria se digan otras cosas. Yo creo que eso es lo increíble. Cuando salió el movimiento Yo Soy 132, lo discutimos muchas veces acá, ¿no? Parecía que ahí también se había hecho una ruptura. Obviamente no es comparable con lo de los 43 normalistas, pero parecía que, bueno, podíamos casi replicar las mismas opiniones que se han dicho aquí, en la propia Ibero, ¿no? Peña Nieto escondido en el baño viendo cómo escapar de los chavos, que en general todos tienen ahí una buena situación, y la forma en que eso repercutió, la manera en que se contradijo justamente a toda la cadena de diarios que decía que había sido, digamos, atropellado, cuando en realidad lo que había habido ahí era una especie de acción para, de alguna manera, estigmatizar a los jóvenes, ¿no? Que lo habían criticado y que habían hecho preguntas incómodas. Y a pesar de eso, pues Peña Nieto gana cuando nadie lo imaginaba y logra hacer la reforma energética, consigue cosas que Calderón hubiese querido conseguir y no lo logró, digamos así. Logra, digamos, subir al PRD a su carro y avanzar hasta donde avanzó en estos 2 años. Entonces es una tremenda paradoja, ¿no? Que cuesta realmente entender. Yo simplemente ahí tengo un montón de dudas sobre los resortes, la forma en que esto funciona, ¿no? Una sociedad conservadora ante realidades tan claras y tan contundentes que harían a cualquier sociedad pensar de forma diferente. Rafa, desde tu perspectiva, ¿qué significa México para la región? Bueno, yo creo que desde que se firmó el TLC, aunque se lo hizo en paralelo con el alzamiento zapatista, que fue una especie de intento de volver a poner a México en América Latina, creo que lo que hemos visto hasta aquí es un México que lentamente se aleja, ¿no? Que está muy poco involucrado, digamos, con las transformaciones que se han dado en general en Sudamérica, y creo que por esa razón también la influencia mexicana en América Latina ha sido cada vez más débil, ¿no? Me parece muy sintomático lo que decía César. Si la prensa española y la prensa mexicana o los medios coinciden en esta satanización, es un esquema más o menos parecido. España también se ha ido hacia la Unión Europea, ha dejado, digamos, esa su otra perspectiva, y México parece todavía seguir siendo un rehén de los Estados Unidos, ¿no? Daniel, en esta lucha que has descrito tan pedagógicamente contra el narcotráfico, la que estamos enfrentando y que Estados Unidos comanda, falla, etcétera, y que la imposibilidad de una reflexión alrededor de legalizar o no las drogas con la finalidad de bajar la violencia alrededor de estas, ¿qué crees que significa que México no aperture ni siquiera una posibilidad de legalización de drogas para la región? Porque está bien, o sea, tú lo describías perfecto en tu anterior intervención, es decir, Estados Unidos tiene muy bien cuidadas las fronteras, pero ¿qué pasa de México para abajo? Y es curioso, ¿no? Si en Colorado se puede comprar marihuana. Claro, y no se cambió la convención internacional. Ante Uruguay, Naciones Unidas dice es prohibido lo que están haciendo. Pasa en Colorado y bueno, solo se dice, vean si es compatible con la legislación internacional. Pero yo partiría entonces no de lo mismo. Realmente el Estado mexicano, gobernado por estas élites, pero ¿tiene la intención de cambiar esta situación? ¿O les es muy funcional? Porque todos estos ingresos extraordinarios del narcotráfico, si hay una complicidad con varias esferas del Estado, entonces no tendrías tú una intención de cambiar. ¿Para qué? Pero tomando en cuenta que esto de los 43 estudiantes que tú preguntabas, si realmente se va a llegar a algo, preguntabas al principio, ¿no? Yo creo que la sociedad mexicana está utilizando esto también como bandera de decir que está harta, ¿no? De esta complicidad que hay entre Estado y narcotráfico. Era un secreto a voces, sí sabemos, pero esta vez, tal vez por la forma en que se ha manejado, que era demasiado cinismo que se llame al grupo narco para que vaya a reprimir y secuestren y maten a los 43, pero esta vez sí se está desnudando que hay esta relación. Tal vez no se va a hacer retroceder al crimen organizado en México con toda la acción de la sociedad, pero lo que sí está haciendo es retroceder a los políticos, aunque sea si van a seguir teniendo estos vínculos, ok, vamos a tener que hacerlo otra vez oculto, porque últimamente ya era todo el cinismo más grande de que la policía está comprada, el ejército, sale el ejército, viola los derechos humanos y después se dejan comprar, entra un gobierno tras otro, lo que discutíamos, ¿no? ¿Quién puede cambiar? Entra alguien en vez de Peña Nieto, él tendrá el poder para decir, ok, nombramos todo de cero,
No, pues no va a ser. Ahí sería la discusión, ¿no? La reforma de drogas, una legalización posible, tendría que partir de esta voluntad, y al menos cuando hay tanta corrupción como es lo que se ha encontrado de este alcalde que tenía una tienda de joyas y luego le va a tener 12 en un pueblo tan pequeño. Entonces, ¿quién de estas autoridades que tiene este pasado, tiene este presente, quién va a querer cambiar? Pero ahí sí sería urgente, ¿no? Tal vez desde la sociedad iniciar este debate, que yo creo que sería de cada país romper igual los esquemas. Bolivia es muy conservadora. Para nosotros este debate en el momento no tiene cabida. En una encuesta que hemos hecho ha salido más del 65%, que era ante lo que se ve un avance de violencia y de crimen asociado al narcotráfico en Bolivia. ¿Qué sugiere usted? Y 65% más era más mano dura. Y en la academia seguimos discutiendo que México, la guerra que declaró Calderón, cuán contraproducente ha sido, pero en Bolivia la sociedad dice mano dura. ¿Cómo será en México esto? ¿Cómo será en otros países? Entonces, ahí es donde tenemos que dialogar nosotros, no solo la clase política, creo, ¿no? Bueno, habrá que informar que desde que Calderón empezó la guerra contra el narcotráfico son 125.000 muertos, básicamente casi la mitad de Tarija desaparecería. Quédese en esta casa en los hoteles, continuamos hablando de México y el narcotráfico.